El equipo está conformado por Daisy Tatiana Molina, Juan David Ospina Guerra y quien les habla María Alejandra Martínez. El día de hoy vamos a hablar del ciclo ideal de refrigeración por compresión de calor. Entonces, este es un sistema de compresión que es un proceso de refrigeración que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un círculo cerrado dividido en dos zonas de alta y baja presión, con el propósito de que el fluido absorba calor del ambiente. Los refrigeradores, su objetivo es eliminar el calor de un espacio que se requiere refrigerar, es decir, transferir calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura, y para esto se requiere un dispositivo especial, como por ejemplo los aires acondicionados. Las bombas de calor, por el contrario, transfieren calor de un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura, como por ejemplo los equipos de calefacción. En la siguiente diapositiva encontramos las siguientes fórmulas, en donde COP, que es el coeficiente de operación, es la forma de medir el rendimiento de la máquina de refrigeración, es decir, su eficiencia. Y el coeficiente de operación es cuando el sistema aporta calor al sitio sobre el trabajo o potencia eléctrica que gasto. Bueno, en la siguiente figura se representará un sistema típico de compresión de vapor de una etapa. El sistema típico de compresión de vapor consta de 4 componentes. La primera componente es el compresor. Consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, dividido en dos zonas de alta y baja. Tenemos lo que es el condensador, es el componente de los sistemas de refrigeración que se encarga de reducir la temperatura del refrigerante cuando está en estado de vapor para convertirlo en líquido. Tenemos el componente número 3, la cual es la válvula de expansión. Tiene la capacidad de generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador del sistema. Tenemos lo que es el evaporador, es el intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo, ¿cierto? Podemos evidenciar que tenemos lo que es la válvula de inversión del ciclo, obviamente donde llega el vapor a alta presión, llega al condensador, del condensador se retira líquido a alta presión, llega a la válvula de expansión. Esta válvula de expansión se encarga de llevarlo o transportarlo a líquido bajo presión. Ya acá llega el evaporador y el evaporador transfiere el vapor baja presión al compresor y ya el compresor lo vuelve a transferir al vapor a alta presión, ¿cierto? Es un ciclo que obviamente se cumple constantemente en los sistemas de refrigeración. En esto también tenemos lo que es un ciclo ideal que toma una serie de 4 procesos. Tenemos el proceso número 1, que es isentrópica o presión en el compresor de pistón. La entropía del fluido o gas permanece constante y el que no hay transferencia de calor o material. Fórmula, ¿cierto? Donde la entropía es constante y el trabajo es igual a la masa por entropía 2, menos entropía 1. Eso quiere decir que es un refrigerante circulante, como ingresa un compresor de bajo presión a una temperatura ligeramente inferior o a la temperatura del exterior del refrigerador. Esto indica que el medio gaseoso se comprime adiabáticamente desde el estado 1 al estado 2 mediante el proceso de pistón, como se mostró anteriormente, o bombas centrífugas, o a una presión y temperatura relativamente altas. Eso refiere que los alrededores trabajan con el gas aumentando su energía interna, temperatura y comprimiéndolo automáticamente y aumentando su presión Por otro lado, nos indica que la entropía permanece sin cambios. Ya tenemos lo que es el proceso número 2 o rechazo
del calor isobórico o en un condensador. Es un proceso termodinámico en el cual la presión es constante, la transferencia del calor o fuera del sistema funcionan, pero también la energía interna del sistema. Tenemos una fórmula la cual es donde la presión es constante, donde el calor dentro o fuera del sistema es igual a la masa por la entropía 4 menos la entropía número 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el rechazo de calor es sobrecalentado que viaja bajo presión a través de bobinas o tubos que forman el condensador. En esta fase el refrigerante se condensa y hace referencia de calor del refrigerante a los alrededores más fríos. Y tenemos lo que es el proceso número 3, proceso isentálpico, expansión de la válvula de expansión. Es un proceso de aceleración para el cual la entalpía permanece constante. La disminución de la presión da como resultado la evaporación instantánea de una porción de líquido. El calor latente es absorbido. ¿Qué quiere decir? Que la entalpía 4 es igual a la entalpía número 3. El refrigerante entra a un tercer estado en el cual ingresa a la válvula de expansión y se expande la presión del vapor. Este proceso generalmente se modela como un proceso de aceleración para el cual la entalpía permanece constante y se da la evaporación de la mitad del líquido. Ya entonces, para finalizar el ciclo ideal sería entonces en un proceso 4, donde entonces sucede todo en un evaporador. En este evaporador, el refrigerante frío y parcialmente vaporizado continúa a través de las bobinas o tubos de la unidad del evaporador. En esta fase, entre el estado 4 y el estado 1, hay una transferencia de calor a presión constante al medio líquido desde una fuente externa, ya que en la cámara está abierta para fluir hacia adentro o hacia afuera. A medida que el refrigerante pasa a través del evaporador, la transferencia de calor desde el espacio refrigerado da como resultado la vaporización del refrigerante. Podemos encontrar el calor neto agregado, que viene entonces desde la fórmula QF, donde Q entonces es el calor, que es la energía transferida de un sistema a otro, igual entonces la masa, que es M, y H, que entonces sería entalpía. Entonces la entalpía 1 menos la entalpía 4. Tener en cuenta que la presión en esta ocasión siempre es constante, y en un momento le vamos a mostrar en las imágenes para que entendamos un poco más a detalle el proceso. Entonces, mejor la imagen, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, inicialmente vamos a comenzar en el estado 1, que siempre es un valor saturado, y va a tomar todas las propiedades de G en las tablas de saturación. La entropía del estado 2 va a ser igual a la entropía del estado 1, viceversa, es decir, que es isentrópico. Vamos a continuar con el condensador, que trabaja a presión constante, es decir, que si usted tiene la presión constante en la entrada, de paso ya tiene la presión de salida. En el punto 3, que es la salida del condensador, es un líquido saturado y puede tomar las propiedades de F de la tabla de saturación. Luego pasamos al evaporador. Esta trabaja a presión constante tanto arriba como abajo, es decir, el evaporador y el condensador. Estos son intercambiadores de calor. Entre las etapas 3 y 4, finalmente este proceso se cierra con la absorción de calor isobárico, es decir, la extracción de calor, por ejemplo, en los alimentos que podemos encontrar en un refrigerador o en una nevera, llegando ya así a la zona de un vapor saturado. Adicional, entre el fluido de trabajo en un ciclo de compresión de vapor, sigue un circuito cerrado y se reutiliza constantemente, entonces todo el proceso se vuelve a repetir. Entonces, viéndolo en un diagrama graficado en un estado TS, que es temperatura y entropía, podemos ver que entonces en el estado 4 y 1
se van a comportar de la siguiente manera. Entonces en el estado 4 siempre va a estar en el punto de estado de mezcla y el estado 1 en el vapor saturado. En esta zona esa presión constante, también la temperatura. Adicional, entonces el área bajo la curva del proceso de un diagrama, entonces TS, de la figura del lado izquierdo representamos la transferencia de calor en caso de un proceso internamente reversible. El área bajo la curva del proceso 4 y 1 representa el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador y el área bajo la curva del proceso 2 y 3 representa el calor rechazado en el compresor. Unos ejemplos muy comunes de nuestro día a día de este ciclo sería entonces la nevera o refrigerador, que por ejemplo en el lado derecho, en la imagen que podemos ver, en la imagen que está en la mitad, en el ciclo 1, sería entonces el compresor. Entonces ahí está el refrigerador en estado gaseoso y solo está el condensador, que en sí el condensador es la parrilla que se encuentra en la parte de atrás, donde a veces colgamos la ropa anteriormente para secar rápidamente. Ese sería entonces como un ejemplo común. También podemos encontrar el aire acondicionado, que maneja este mismo ciclo. Tenemos un pequeño juego para ustedes para que entonces afiancemos la información que acabamos de hacer. El juego se trata entonces que debemos darle el link al que ven en la pantalla, en las diapositivas que le vamos a compartir. Pueden hacer el proceso. Esto les hará unas pequeñas preguntas de todo este ciclo y entre más rápido contesten, será mucho mejor. Será entonces, aumentará su puntaje y tienen 2 vías para hacerlo. Ya finalmente entonces también tenemos unos links para que entonces ampliemos nuestro conocimiento con ejercicios del ciclo ideal de refrigeración por compresión a vapor y algunas también aplicaciones de este proceso. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por la atención.